Bueno, yo creo que ya es del dominio popular, de la cultura popular general, el famoso tema de la curva de Laffer, ¿no? Es decir, que en definitiva, a partir de cierto umbral, cualquier incremento de la presión fiscal nominal, de los tipos nominales que figuran en las leyes que regulan los distintos tributos, se traduce en una merma de la recaudación. Y esto hay experiencia suficiente en Estados Unidos, incluso en la propia España, ¿no? De manera que, con carácter general, yo soy partidario, dado que hemos llegado a los actuales niveles de presión fiscal bruta en los países desarrollados, los países de la OCDE, en que todo lo que suponga achicar la presión fiscal nominal, la que se ejerce a través de toda clase de tributos, porque normalmente pensamos en los impuestos, pero hay más tributos, están las contribuciones especiales y las tasas, ¿no? Todo lo que sea minorar la presión fiscal, indudablemente se traduce en un aumento de las bases imponibles de los recursos que se destinan a esos dos grandes componentes de la demanda efectiva, que son el consumo y la inversión, el consumo privado y la inversión privada, como también la pública. Hemos llegado en el ámbito de los países desarrollados, de la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, a una presión fiscal media de, si no recuerdo mal, el 34,2% del PIB, es decir, la suma de lo que se recauda por toda clase de tributos en haciendas, por ejemplo, como la nuestra, en donde hay tres niveles, el nivel estatal, el nivel regional y el nivel estrictamente local. En la OCDE estamos en la media del 34,2% del valor final de toda la riqueza en términos de bienes y servicios a precios corrientes que los países de esa organización producen en un año. En España estamos en el 32,4%, si no recuerdo mal. Es decir, que casi un tercio de la riqueza de los países de la OCDE, en media más, porque es 34,6%, pero en España incluso lo absorbe el sector público para destinarlo a unos fines de gasto que son manifiestamente discutibles en muy buena parte. Claro que hay países como Dinamarca, por ejemplo, que tiene una presión fiscal del 38 y pico por ciento del producto, casi la mitad del Producto Interior Bruto. Los países nórdicos tradicionalmente han tenido una presión fiscal muy alta que vienen minorando precisamente por todas estas disfunciones que produce un exceso de tamaño del sector público en el conjunto de la economía. Hay países como México, por ejemplo, que no llegan al 20% de presión fiscal bruta, ¿no?, sobre PIB, es decir, pues menos de la mitad, mucho menos de la mitad que el caso de Dinamarca, por ejemplo, de Noruega o de Suecia. De modo que sí, decididamente creo que hemos llegado a tal nivel de presión fiscal, sobre todo si la valoramos desde el punto de vista de la contrapartida de la misma, es decir, desde el punto de vista del gasto público. ¿Qué se financia con esa presión fiscal? Pues actividades muy discutibles. A mí me gusta hablar de, cuando me refiero al Estado contemporáneo, al sector público actual, del Estado me tomen todo, porque lo hace todo, está en todos los sectores, en todas las actividades, donde nadie le ha llamado, ni debe llamarle, ni debe meterse, ¿no? El Estado minotauro que decía Bertrand de Juvenel, por ejemplo, ¿no? De manera que la cosa tendría que pasar por reducir el sector público, poner puertas al campo, ¿verdad?, ceñirlo al ejercicio de las actividades que le son propias, que es la producción de bienes públicos puros y de bienes preferentes, y todo lo demás dejarlo para el sector privado. Y incluso esas tareas que se reconocen como exclusivas del sector público, no es preciso que las haga directamente el propio sector público, porque cabe la posibilidad de realizar producciones públicas con gestión privada. Este es un tema muy de actualidad que ha dado mucho que hablar durante estos 2 últimos años, más o menos, los copagos, etcétera, etcétera, y la gestión privada de la sanidad, que no es la privatización de la sanidad, ¿no? Bueno, eso sería entrar en eso muy casuístico, pero en resumen, es preciso reducir el sector público en su tamaño
que realice las actividades que hoy la economía pública, con carácter general, y la comunidad científica le reconoce como propias, como actividades que no haría el sector privado y que sin embargo es necesario hacer. Me estoy refiriendo a la defensa nacional, me estoy refiriendo, por ejemplo, pues, a la Administración de Justicia, a la Administración General del Estado, a la representación exterior de un país. Todo eso no lo puede hacer el Corte Inglés. Pero el Corte Inglés tiene que hacer, mejor dicho, el sector público no se puede dedicar a hacer lo que hace el Corte Inglés, a realizar actividades de carácter empresarial privado. Ya pasó la época, sin negar que puede haber alguna ocasión en que eso se mantenga, pasó la época de moda de las empresas públicas.